Como les decía, bueno, vamos a arrancar la unidad 3 de herramientas matemáticas. La unidad 3 es un puente para luego poder ver la unidad 4 y 5. En la unidad 3 vemos función lineal. Es un tipo de función muy sencilla. En el secundario siempre, en cualquier contenido, ya sea un colegio técnico, un bachiller, un comercial, siempre ven la función lineal. Pero bueno, vamos a repasar todos esos conceptos, por ahí profundizar algunas cuestiones para poder luego aplicar en la unidad 4, principalmente en la unidad 4, la función lineal a lo que es el cálculo de costos, ingresos, beneficios, un punto de equilibrio de una empresa, bueno, luego para pasar a ver las tasas de interés y todo eso. Pero bueno, por eso les digo, es una unidad que es como un nexo para poder pasar a la siguiente unidad, que es la de aplicación, ¿sí? Repito, si alguien quiere preguntar algo en el desarrollo de la clase, pregunta. Hoy vamos a ver algunos ejercicios del trabajo práctico, los más sencillos, los primeros ejercicios, porque hay temas que todavía no desarrollo en la parte teórica. Así que vamos a empezar con el práctico, pero antes de empezar con el práctico vamos a volver a revisar muy brevemente lo que es una función lineal. Una función lineal es una función matemática que tiene la forma de un polinomio, de un binomio, que tiene la forma y igual a por x más b. Y es la función igual a por x más b. Esto decimos que es un polinomio y más específicamente es un binomio. ¿Por qué? Porque tiene dos términos. Por eso lo llamamos binomio. Bueno, es una función lineal porque cuando yo la represento gráficamente, esto me va a dar una línea recta. Vamos a ir haciendo el gráfico genérico, general. En esta unidad vamos a utilizar mucho la parte gráfica. Cuando ustedes quieren graficar una función matemática, tienen lo que llamamos el sistema de ejes cartesianos, en donde al eje horizontal siempre lo vamos a llamar x, y eso está en la teoría. A las x es lo que nosotros denominamos abscisa, y luego al eje vertical lo vamos a llamar y a eso también se le denomina ordenadas, ¿sí? Entonces tenemos las abscisas y las ordenadas. Otro concepto que vimos también en la teoría es que cuando yo estoy hablando de una función matemática, sea una función lineal o no, voy a tener una variable que depende de la otra, ¿sí? Por eso se da la funcionalidad, porque hay dos variables en la cual una está dependiendo de la otra. En este caso, la variable y siempre tiene una dependencia con la variable x. Entonces, esa variable, la variable y, es la variable dependiente, ¿sí? Porque depende de esta otra variable que llamamos variable independiente. Entonces, en cuanto al vocabulario que vamos a utilizar, si yo les hablo de la variable dependiente, me estoy refiriendo a la y que graficamos en el eje vertical, y si yo les hablo de la variable independiente, me estoy refiriendo a la x. Otra cosa que les repito, si yo les hablo de un valor de abscisa, me estoy refiriendo a un valor en el eje horizontal, en las x, y si les hablo de una ordenada, me estoy refiriendo a un valor en el eje vertical. Eso en cuanto a las definiciones matemáticas de una función, en este caso una función que es lineal. Vamos a escribir acá, función lineal. Bueno, esas fueron las definiciones generales. Ahora, decíamos, esto es una función lineal porque cuando yo la grafico, lo que voy a obtener gráficamente es una línea recta que se va a extender desde el menos infinito hasta el más infinito en cuanto a los valores numéricos. Es una línea recta. Cuando yo digo que esta función tiene la forma y igual a por x más b, bueno, ¿qué son cada una de esas cosas?
B es un número y me representa lo que llamamos la ordenada del origen. Es el valor donde la recta, el valor de I donde la recta corta al eje vertical. Entonces, eso es B. Vamos a escribirlo por acá. B es la ordenada al origen. Bueno, X ya dijimos es la variable independiente. Y nos falta ver quién es A. A, como ustedes deben haber visto ya, es lo que se llama pendiente de la función. La pendiente de la función lineal o de la recta lo que me determina es qué inclinación va a tener esta recta. O sea, cuanto mayor sea el valor de A, más empinada va a ser la recta, ¿sí? Entonces, ese valor me habla de la inclinación que tiene la recta. Yo aquí lo grafiqué como un ángulo, de alguna forma para indicar que es una inclinación. Ahora, no significa que esto es un ángulo, Bien, eso en forma muy general. Algunas otras consideraciones. Fíjense, ustedes observan que esta recta, dijimos, corta al eje vertical justo en este valor que se llama ordenada al origen. Ahora, hay un punto donde la recta corta al eje X o al eje horizontal. Bueno, el punto, el valor de X donde esa recta corta al eje horizontal es lo que llamamos raíz de la función. La raíz de una función, no solamente de una función lineal, sino de cualquier función, es el valor de la abscisa donde la función corta justamente al eje de abscisas. O sea, dicho de otra forma, es el valor de X donde la función ¿cuánto vale? Fíjense, ¿cuánto vale I en ese punto? 0. La raíz de una función es el valor de X para el cual la función se hace 0. Entonces, eso es muy importante que lo refresquen y si no se lo acuerdan, que lo aprendan. Si yo les pido que calculen la raíz de una función lineal, ustedes tienen que tener en su mente que cuando una función lineal está en ese punto, justo en la raíz, en ese punto la función vale 0. Entonces, para hallar la raíz de cualquier función, lo que tengo que hacer es igualar la función a 0. Una vez que la igualo a 0, me queda una ecuación y de esa ecuación despejo el valor de X y ese valor es la raíz. Vamos a verlo así con ejercicios. Por el momento estoy dando solamente una introducción. Bueno, eso como para empezar. Otro tema que me estaba quedando es que cuando yo les estoy hablando de la pendiente de la función que está dada por este número que está multiplicando la X, les dije que esa pendiente me habla de la inclinación que tiene la recta. Ahora, esta recta puede tener una inclinación que va hacia arriba, o sea, de manera creciente, ¿sí? A medida que aumenta X, aumenta Y. O yo puedo tener otra recta diferente, que sea decreciente. A medida que aumenta X, disminuye la Y. Bueno, en ese caso, la pendiente de la función sería negativa. Entonces, vamos a escribirlo por aquí. El primer caso, que está graficado arriba, tenemos una pendiente positiva. Y en el segundo caso, la recta verde, tenemos una pendiente negativa. Bueno, vimos entonces la definición general de una función lineal o una recta, la ordenada del origen, la pendiente, la raíz, todo lo que es un sistema de ejes cartesianos. Bueno, más adelante vamos a ir desarrollando los otros temas, que es, por ejemplo, paralelismo, perpendicularidad y todo eso. Vamos a arrancar con el trabajo práctico, ya aplicando esto. El ejercicio 1 dice: representar gráficamente las siguientes rectas a partir de la pendiente y la ordenada al origen. Y entre paréntesis dice: sin construir tabla de valores. Indicar cuáles son crecientes, cuáles son decrecientes y cuáles son constantes. Y vamos a hacer también a la par el ejercicio 2, que les pide que calculen las raíces de cada uno de esos ejemplos que tienen en el problema 1. Trabajo práctico, ejercicio 1 y 2. Ustedes tienen que graficar
Pero les pide que grafiquen a partir de la ordenada del origen y de la pendiente. Y les aclara que no lo hagan armando una tabla de valores. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una función, una función cualquiera, no necesariamente una función lineal, y igual a 1/2 por x al cuadrado. Esto no es una función lineal porque la x está elevada al cuadrado. Esta función yo la puedo graficar dándole valores a x y calculando cuánto vale y. Por ejemplo, si x vale 0, ¿y cuánto vale? 0 al cuadrado 0, por 1/2 0, y vale 0. Si x vale 1, sería 1 al cuadrado 1, por 1/2, 1/2. Para x igual a 1, y vale 1/2. Si x vale 2, fíjense, 2 al cuadrado, 4, por 1/2, 2. Bueno, en ese caso, si yo graficara esa función, esta tablita de valores que tengo acá, para x igual a 0 tengo un 0, para x igual a 1 tengo 1/2, bueno. Si yo grafico eso, me va a dar algo así, que no es una función lineal. Pero esto lo explico muy a vuelo de pájaro para que vean que ustedes cualquier tipo de función, sea lineal o no, la pueden graficar asignándole valores a x y calculando cuánto vale y para ese valor de x, ¿sí? Bueno, ahora, es justamente lo que no tienen que hacer. No es la idea en esta materia de que ustedes grafiquen funciones armando tabla de valores. La idea aquí en función lineal es que nosotros podamos graficar la función no armando tabla de valores, sino sencillamente considerando el valor de la ordenada del origen y el valor de la pendiente. Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Voy a borrar esto en el ejercicio 1 del trabajo práctico. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, ejercicio A. Y igual a 2x más 3. Y igual a 2 por x más 3. Vamos a analizar un poquito esto antes de graficarlo. Activen el micrófono cuando yo pregunte. La persona que quiera responder. Pregunto. ¿Cuánto vale la ordenada del origen de esta función lineal o de esta recta? 3. 3. Muy bien. La ordenada del origen, vamos a escribirlo, es igual a, que llamábamos b, y es igual a 3. Bueno, la pendiente, que es el otro valor, obviamente va a ser este otro valor que está acá, que es 2. Pendiente, que la vamos a llamar siempre a, ustedes en bibliografía la pueden encontrar con otra nomenclatura, pero nosotros siempre vamos a usar esta. La pendiente a, en este caso, vale 2. Bueno, el ejercicio me pide que yo grafique la función, la recta, teniendo en cuenta la ordenada del origen y la pendiente. Entonces, lo primero que hacemos es, los ejes, ustedes obviamente lo van a hacer con una regla y a escala. Cuando yo grafico los ejes, el eje X, el eje Y, con una regla a escala, dividimos en unidades, 1, 2, 3, 4. Cuando digo escala, es por ejemplo que le asignan a cada unidad 1 centímetro. 1, 2, 3, 4. Y bueno, para el lado de los negativos también. Menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, etc. Ahí ya armé el sistema de ejes. Pregunto de nuevo. La recta esta, ¿en qué valor va a cortar al eje Y? Al eje vertical. En 3. En 3. Muy bien. ¿Por qué? Porque la ordenada del origen es 3. Entonces ahí ya tengo un punto de la recta. Que dicho sea de paso, ustedes teniendo solamente 2 puntos ya pueden definir una recta. 2 puntos siempre me definen una recta. Ya tenemos aquí un punto que es el valor donde la recta corta al eje vertical, que es en la ordenada del origen, que en este caso es 3. Bien, seguimos. Ya sé la ordenada del origen. Ahora, yo sé que la pendiente es 2. Entonces, ¿cómo hago para graficar? Bueno, voy a reescribir esa función. Acá arriba es y igual a 2 por x más 3. Esto que es la ordenada del origen es muy fácil, es solamente
el valor donde corta el eje vertical, ya lo vimos. Ahora, la pendiente, en este caso, es un número entero. Ahora, ustedes para poder graficar una pendiente tienen que considerar como si fuera una fracción. En el caso de los números enteros, el denominador que tienen, si yo lo miro como una fracción, sería un 1, sería un 2, es lo mismo que 2 dividido 1. Bueno, el denominador de la fracción, de la pendiente, me indica siempre un movimiento que es hacia la derecha. Y el numerador, el número que está arriba, si es positivo me va a generar un movimiento hacia arriba y si es negativo me va a generar un movimiento hacia abajo. En este caso es un 2 positivo, con lo cual me genera un movimiento hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo vengo aquí, al primer punto que marqué, me voy a correr a partir de ese punto una unidad hacia la derecha y voy a subir 2 unidades para arriba. Una unidad hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Acá tengo una y acá tengo otra. ¿Sí? Me voy a llegar hasta el 5. Y ahí genero otro punto, ¿sí? Corro una unidad a la derecha, una hacia arriba, uno los 2 puntos. Bueno, y ahí ya con una regla obviamente unimos los puntos, tenemos la función o la recta y. Bueno, ¿se entendió eso? ¿Cómo graficar una función? Vamos a ver otro ejemplo ahora, pero quiero saber si todos entendieron esto. Sí, eso sí, profe. Bueno. ¿Se entendió? Bien, ya para ir, ahora vamos a hacer otro ejemplo, pero en el ejercicio 2 ustedes tienen que trabajar con los mismos ejemplos del ejercicio 1 y les pide que calculen la raíz de cada función. Pregunto, ¿esta recta va a tener una raíz positiva o negativa? Negativo. Negativa, es evidente, ¿sí? Fíjense que la raíz es el valor donde la recta corta al eje horizontal. Y está por acá, yo no sé si, bueno, puede pasar por menos 2, no sé porque como lo hice sin regla, bueno, puede estar corrido. Pero sabemos que mínimamente la raíz de esta recta es negativa. Y yo lo que les había dicho es que la raíz de cualquier función es el valor donde esa función, y cuando yo hablo de función siempre estoy hablando del valor de y. La raíz de una función es el valor de x donde esa función se hace 0. Fíjense que en este punto y vale 0. Entonces, si yo quiero calcular la raíz, vamos a calcular aquí la raíz, lo que tengo que hacer es la función que es 2x más 3 la igualo a 0. 2x más 3 igual a 0. Lo que me ha quedado aquí es una ecuación lineal que ya la vieron en la unidad 1, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es despejar la x. Si paso el 3 que está sumando hacia este lado, restando, me va a quedar 2x igual a menos 3. Y ahora x me queda menos 3 y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. X es igual a menos 3 medios, que en números decimales sería menos 1,5. Que si ustedes se fijan, fíjense, acá tenemos menos 1 y entre menos 1 y el menos 2 tenemos menos 1,5. Y ahí tienen la raíz de esa recta. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes en el ejercicio 1 y 2, que lo pueden hacer todo a la par. Consideran la función, escriben el valor de la ordenada, de la pendiente, grafican en función de la ordenada y la pendiente y luego calculan la raíz y obviamente tiene que ser coherente el valor que les da como raíz con el gráfico que están haciendo. Otra cosa, fíjense que esta recta, la pendiente es positiva. Como la pendiente es positiva, la recta es creciente. Si yo les doy un ejercicio, este ejercicio, que tiene pendiente positiva, y ustedes lo grafican, y grafican una recta decreciente, bueno, ese ejercicio está mal, está totalmente mal. Bueno, vamos a ver otro ejemplo para reforzar esto,
Y bueno, y luego seguimos con otros problemas. Yo les voy a dejar grabado... Sí. Yo tuve problemas cuando nos da, por ejemplo, el ordenado al origen en fracción, no sé cómo resolverlo, no sé si está bien lo que hice. Sí. Y después cuando no nos da todos los valores, no sé qué hacer. Cuando no... Por ejemplo, sería la C, la E, la F, la G. Cuando no tiene dos términos la función. Claro, porque por ejemplo en la F usted puso Y igual a X, Sí, en la sí. G Y igual a 2. Sí, vamos a ver cada uno de esos casos particulares a medida que vayamos desarrollando los ejemplos. Arrancamos por este ejemplo que tiene solamente números enteros. Ahora, nosotros podemos tener como ordenada al origen o como pendiente números enteros. Los números pueden ser, en este caso son positivos, pero pueden ser negativos. Pueden ser fracciones, pueden ser decimales, ¿sí? Cualquier número del conjunto de números reales. Ahora, está muy bien lo que me planteaste. Yo acá les dije que una función lineal es un binomio, tiene dos términos. Ahora, puede pasar que este término no esté o que este término no esté, ¿sí? Vamos a ver cada uno de esos casos a medida que desarrollemos los problemas. Por ejemplo, vamos al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos y igual a 2/3 de x menos 5. ¿Qué es lo que agregamos acá? De complejidad. Lo que agregamos es, ¿qué tenemos? Bueno, primero que la ordenada del origen ya no es positiva, es negativa. Y segundo que la pendiente es una fracción. Entonces, rápidamente, bueno, esto es ordenada al origen B y esto es la pendiente A. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. 1, 2. Esto es I. 1, 2, 3, 4. Esto es X. Menos 1, menos 2, menos 3. No es necesario, o sea, ustedes van a graficar, van a poner los valores en los ejes en función de las necesidades, ¿sí? En este caso yo tengo una ordenada al origen que es menos 5. En el eje Y, entonces acá en menos 5 voy a tener la ordenada al origen que es B. La pendiente es 2/3 positivo. Pregunto, antes de graficar, ¿esta recta va a ser creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Va a ser creciente, ¿por qué? Porque la pendiente es positiva. Y yo les dije que una vez que yo pongo la ordenada al origen, a partir de ese punto vengo a la pendiente y yo sé que el denominador me va a indicar siempre un movimiento hacia la derecha, y el numerador, en este caso, va a ser un movimiento hacia arriba porque es positivo. Entonces, desde este punto corremos 3 unidades. Fíjense, desde acá vengo a parar al 3, aquí, y ahora corro 3 a la derecha y 2 hacia arriba. Si estoy en el menos 5 y corro 2 hacia arriba, llego al menos 3. Por ahí. Y ahí tengo el otro punto. Unimos acá. Bueno, quedó medio torcido. Y ahí ya tengo la recta Y, que es la función. Pusimos la ordenada al origen, consideramos la pendiente, graficamos. ¿Qué nos falta hallar? La raíz. La raíz. ¿Qué pregunto? ¿Va a ser positiva o negativa? Positiva. Va a ser positiva, lo ven aquí, ¿sí? Y va a ser un número que por lo menos va a ser mayor que 4, ¿sí? Se dan cuenta rápidamente en el gráfico. Para hallar la raíz, bueno, lo que hacemos es igualar a 0 la función. Tenemos 2/3 de x menos 5 igual a 0. 2/3 de x. Este menos 5 pasa positivo al otro lado, me queda igual a 5. Y ahora paso el 2/3 que está multiplicando la x, paso dividiendo al 5. X igual a 5 dividido 2/3. Que si ustedes lo calculan, fíjense,
en la división de fracciones es multiplicación cruzada. 5 por 3, 15. Y 2 por 1, 2. 15 medios, que en números decimales sería 7,5. Esa es la raíz. O sea que si yo extiendo el eje, me tiene que cortar acá en 7,5. Porque la raíz es 7,5, que es 15 medios. Siempre para graficar, ubicar la raíz en la recta, por ahí les es útil pasarla a número decimal. Bueno, el ejercicio siguiente, el C, vamos a hacerlo porque tiene un número decimal. Dice y igual a menos 0,5x más un cuarto. Bueno, este ejercicio primero tiene la ordenada del origen como fracción y segundo que tiene la pendiente como decimal. Al igual que ya venimos trabajando en la unidad 1, siempre que ustedes tengan un número decimal, lo primero que tienen que hacer es pasarlo a fracción. Este es muy trivial, es muy obvio. Pregunto, ¿cuánto es menos 0,5 pasado a fracción? ¿Un medio negativo? Bien, un medio negativo. Entonces, esto es lo mismo que escribir y igual a menos un medio de x más un cuarto. Y esta es la recta que yo tengo que graficar. Bueno, venimos aquí. Observen, ustedes por ahí para facilitar el gráfico y que les quede bien dimensionado, tienen que pensar previamente en cuánto vale cada cosa. Fíjense que la ordenada del origen es un cuarto. Ahora vamos a ver cómo graficamos un cuarto, pero es una unidad que está dividida en 4 partes. Si ustedes hacen la división, eso es 0,25. Entonces, la ordenada del origen es positiva y primero que no llega a la unidad. Entonces, a mí me conviene hacer una unidad grande acá, porque voy a tener que dividir la unidad en 4 partes para graficar la ordenada del origen. En el caso de ustedes que lo hacen en el cuaderno, pueden utilizar, por ejemplo, para la unidad 2 centímetros. Entonces, acá tengo el 1, acá tengo el 2, menos 1, menos 2, 1, 2, menos 1, menos 2. Bueno, ordenada el origen un cuarto. ¿Qué tengo que hacer? Es una unidad dividida en 4 partes. Tomo la unidad y la divido en 4. Y de eso, ¿cuánto tomo? Es un cuarto, un solo cuarto sería acá. Entonces, ahí está la ordenada del origen. Y si no, la otra forma es, lo pasan a decimal. 1 dividido 4 es lo mismo que 0,25. Entonces, bueno, si a esto ustedes les dan 1 centímetro, por ejemplo, el 0,25 sería 2,5 milímetros. Bueno, entonces ahí tenemos la ordenada del origen. Y ahora la pendiente, fíjense que es negativa, con lo cual me va a dar una recta decreciente. Y yo voy a tener que correr 2 a la derecha, pero como el menos 1 es obviamente negativo, voy a bajar una unidad hacia abajo. Entonces, a partir de acá corro 2 unidades a la derecha, llego hasta aquí, y ahí me corro 2 unidades hacia abajo. Fíjense, acá voy a tener de acá, de esta distancia a esta distancia, perdón, no, sí está bien, de acá hasta acá, ustedes lo pueden medir con la regla, ¿sí? Tengo una unidad y de aquí hasta aquí tengo otra unidad. Entonces es, tengo que bajar una sola unidad. Volvemos a ver, corremos 2 y bajamos una, corremos 2 y bajamos una, llegamos por acá. Ahora, unimos y ahí tengo la recta, ¿sí? Repito, como la pendiente es menos un medio, corro 2 unidades a la derecha y bajo una unidad hacia abajo, uno a este punto con este, y ahí tenemos graficada la recta. A ver,
Pregunta nuevamente. Yo tengo que calcular la raíz de esta función. La raíz de esta función lineal, ¿entre qué valores me tiene que dar? ¿Cómo entre qué valores? Observando el gráfico, ¿entre qué valores me tiene que dar la raíz? Ah, 0,5. Podría ser 0,5, no lo sé exactamente, porque todavía no lo calculo, pero... No, tendría que ser entre 0 y 1. Entre 0 y 1, bien, eso es lo que pregunta. Tiene que estar entre 0 y 1. Son cosas que ustedes se tienen que preguntar, porque es muy común que ustedes, no ustedes, sino que alumnos de otros años que han rendido exámenes, hacen el gráfico y cuando calculan la raíz les dan, no sé, menos 25 y no analizan el resultado y ponen menos 25 así como raíz, lo recuadran todo y no lo comparan con el gráfico. Entonces, yo sé que me tiene que dar mínimamente entre 0 y 1. No sé si me va a dar 0,5 exacto. Pero mínimamente me tiene que dar entre 0 y 1. ¿Qué hacemos para calcular la raíz? Igualamos a 0 la función. Menos 1/2 de x más 1/4 igual a 0. Y ahora lo que hago es pasar el 1/4 al segundo miembro, me queda menos 1/2 de x igual a, si esto es positivo pasa a negativo, menos 1/4. Fíjense acá, este menos con este menos se me cancela. Entonces me va a quedar x igual a 1/4 positivo dividido 1/2. 1 por 2, 2. 1 por 4, 4. 2/4, que es igual a, si yo lo simplifico, 1/2. Y que eso obviamente es 0,5. Y ahí yo tengo la raíz. Vamos a otro ejemplo. No voy a hacer los mismos que están ahí porque si no voy a terminar resolviendo todo yo. Pero sí vamos a ver ejemplos como los que hay ahí, en donde no tienen todos los términos de la función. Repito, en el caso que tengan decimales, lo que tienen que hacer antes es pasarlos a fracción. A ver, fíjense, si yo tengo y igual a 3 por x. Si yo lo comparo con la forma general, y igual a por x más b, esta que escribí acá no tiene los dos términos. Hay un término que es nulo. ¿Cuál término es? Pregunto. La b. La ordenada al origen. Entonces, esta función tiene ordenada al origen 0 o nula. Significa que b es igual a 0. Significa que va a cortar al eje y justo en el 0. Entonces, si yo grafico esto, vamos a hacerlo muy rápido. Acá tenemos la y, acá tenemos la x. Otro detalle, ustedes cuando hacen los ejercicios, y sobre todo en los parciales o en los finales, tienen que hacer los ejes y ponerle cuánto vale cada unidad. Es muy común que no lo pongan. 1, 2, menos 1, menos 2, perdón, menos 2 ahí. Bueno, ordenada al origen, 0. Esa es la ordenada al origen. Justo en el 0. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Esto tiene un 1 abajo. Corro 1 a la derecha y subo 3 para arriba porque es positivo. Entonces, corremos 1 a la derecha y subimos 3 unidades. 1, 2, 3. 1 esto con esto. Y ahí voy a tener la función. Cualquier función que no tenga ordenada al origen es una función que pasa por el origen de coordenadas, o sea, por el 0, 0. En el caso de estas funciones lineales. ¿Se entendió eso? Sí, y para sacar la raíz hacemos lo mismo. Bueno, fíjense que la raíz es bastante obvia, o sea, la pueden calcular. Pero, ¿en qué punto corta? ¿En qué valor de x corta el eje horizontal? En 0. En 0, que si yo lo calculo, fíjense,
para hallar la raíz tengo que igualar la función a 0. Pongo 3x igual a 0. Entonces me va a quedar x igual a 0 dividido 3. Y 0 dividido 3 es 0. Cualquier recta cuya ordenada al origen sea nula, o sea, cuya ordenada al origen es 0, su raíz también es 0. Estamos hablando en el caso de las rectas, aclaro, no de cualquier función. Bueno, vamos a ver el otro caso que me habían preguntado también. Volviendo a la expresión general y igual a A por X más B. Ya vimos el caso en el que la ordenada al origen es nula. ¿Qué pasa si no tengo ese término? A ver, pregunto a ver si alguien me dice. Un ejemplo de una función en donde no tenga este término con X. Una función lineal. Es una constante. Bien, es una constante. ¿Y un ejemplo? Y es igual a 2. Y igual a 2. Muy bien. Si a mí me escriben y es igual a 2, esto también es una función lineal. Es una función en donde la y no tiene una dependencia de x, porque no tiene x acá. O sea, independientemente de lo que valga x, y siempre vale 2. Entonces, si yo tengo que graficar eso, y igual a 2, fíjense que 2 es lo que acá llamamos ordenada al origen, es el término independiente. Entonces, va a cortar al eje y en 2, acá. Y este es un caso en donde la recta está teniendo una pendiente nula, está teniendo una pendiente 0, por eso se anula todo este término. Entonces, si no tiene pendiente, significa que es una recta totalmente horizontal, ¿sí? No sube ni baja, no es creciente ni decreciente. Y como bien dijo la alumna, esto se llama función constante. I igual a 2 es una función constante. I igual a 1000, I igual a menos 5, I igual a cualquier número, eso se llama función constante. Vimos entonces la definición de función, la ordenada al origen, la pendiente, cómo calculamos la raíz. Pregunto, ya que estamos hablando de la función constante y de la raíz. ¿Cuál sería la raíz de esta función? Función i igual a 2. 0. A ver, pensemos en lo que es la raíz. La raíz es el valor de x donde la función se hace 0. Si vos me decís que la raíz de esta función es 0, me estás diciendo que es aquí. Ese punto pertenece... No tiene raíz. Bien, no tiene raíz, ¿sí? El punto este no pertenece a la función. Esta función no tiene raíz. ¿Y por qué no tiene raíz? Porque si yo les digo, la raíz de una función es el valor donde el valor de x donde la recta corta al eje x, lo tiene que cortar. ¿Esta recta corta al eje x? No, es paralela al eje x. Con lo cual, entonces, significa que esta función, que es una función constante, no tiene raíz. Porque no corta al eje x en ningún punto. Bueno. Entonces, siempre que son constantes, no tienen raíz. Así respondemos así por si nos toca después en el examen. Siempre no, porque fíjate. O sea, hay una sola salvedad. ¿Que cuál sería? Hay una sola excepción a lo que vos estás diciendo. Si yo te escribo i igual a 0, eso también es una función constante. Tenemos los ejes y x dividido en unidades, y yo te escribo i igual a 0. I siempre vale 0. Es una función constante. ¿Qué pasa? Por acá. Coincide con el eje x. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es la raíz de esa función?
ahí sí sería 0 o no. Si vos me decís que es 0, me estás diciendo que esta función está cortando al eje X únicamente en este punto. ¿Lo corta únicamente en ese punto? ¿En punto? Todos los reales. Muy bien. Este caso, ¿sí? Es un caso muy particular en el cual la función está coincidiendo con el eje X. Entonces toca al eje X, o sea, entre comillas, lo corta, pero en infinitos puntos, ¿sí? Desde menos infinito hasta más infinito siempre está coincidiendo y tocando al eje X. Entonces, eso implica que tiene infinitas raíces. O sea, como dijo acá la compañera, es como si tuviera todo el conjunto de números reales. Profe, ese Sí. sería el punto F A del ver, trabajo práctico, ¿verdad? no sé, ahí me fijo. F, no. No, ese es otro caso, que ahora lo vamos a ver. Ya, vamos a darle nombre a las cosas. Esto se llama función nula. La que vimos anteriormente, se lo escribí, se llamaba función constante. Esta es una función constante, pero que además es nula. Entonces vamos a escribir función constante nula. Nula porque siempre es igual a 0. Vamos a ver el caso que vos estás preguntando. Me habías dicho el ejercicio F. Sí. Bien. El ejercicio F dice, mira acá, y igual a X. Vamos a compararlo con y igual a por X más B. Yo tengo el ejemplo y igual a X. Pensemos un poquito lo que significa esto. Matemáticamente me está diciendo que la variable dependiente es siempre igual a la variable independiente. Si yo les pidiera armar una tabla de valores de esta función, dándole valores a X y calculando cuánto vale Y, si X vale menos 2, ¿cuánto vale Y? Lo mismo. Lo mismo, menos 2, ¿sí? Si X vale menos 1, Y vale menos 1. ¿Por qué? Porque Y siempre es igual a X. Si X vale 0, Y vale 0. Si X vale 1, Y vale 1. Y si X vale 2, Y vale 2 y así sucesivamente. Entonces, si yo grafico esta función, para X igual a 1, Y me da 1. Para X igual a 2, Y me da 2. Y así. Bueno, hice la tabla de valores para que vean que siempre, en este caso, Y es igual a X. Es una recta que tiene un ángulo de 45 grados. Ahora, si yo lo analizo desde el punto de vista de la pendiente y de la ordenada al origen, ¿cuál es la ordenada al origen de la función? ¿Cuánto vale? 0. 0, ¿sí? Porque no tiene nada sumando. Y justamente lo vemos acá. Corta el eje Y en 0. ¿Y la pendiente cuánto vale? 1. 1, bien. Si la X no tiene ningún número adelante multiplicando, ese número es el 1. Y fíjense, corro 1, subo 1, corro 1 y subo 1, ¿sí? Esa es la pendiente. 1 este punto con este y me da esto. ¿Sí? Entonces, esa función tiene ordenada al origen 0 y pendiente 1. Una pendiente de una unidad significa que corro una unidad hacia acá y subo una hacia arriba. Esta función se llama función identidad. ¿Por qué? Porque la Y es idénticamente igual a la X. Función identidad. Hay muchos ejemplos particulares. Por ejemplo, si yo les escribo Y igual a 1, es una función constante. Y esta función se llama función unidad. Bueno, pero todo esto son ejemplos particulares y no vienen tanto al caso de las cuestiones que necesitamos aplicar para la siguiente unidad. Con lo que vimos igual pueden resolver ejercicio 1 y 2. Y ahora voy a fijarme qué es lo que sigue después. Bueno, en el ejercicio 3
es la inversa. O sea, en este caso yo lo que estuve haciendo, lo que estuvimos viendo es, a partir de la expresión matemática de la función, hacíamos el gráfico. Bueno, en el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 3, yo les doy un gráfico y ustedes a partir del gráfico tienen que escribir la expresión matemática de la función. Vamos a ver el primer ejemplo. Bueno, tienen unos ejemplos, unos gráficos ahí que están hechos a escala. Bueno, la consigna lo que les pide es, a partir del gráfico este, poder encontrar la expresión de la recta, la expresión matemática. A ver, yo les pregunto, ¿qué es lo más fácil que yo puedo deducir a partir de este gráfico? La ordenada al origen y la pendiente. Bien, lo más fácil es la ordenada de origen, ¿sí? Porque la tengo a la vista. Es 1. Si yo digo que esto es y igual a A por X más B, yo sé que B es 1. Entonces ya tengo la ordenada del origen por lo menos. Me falta deducir cuál es la pendiente. Hay varias formas de hacer el ejercicio. Yo podría contar, a ver, con una regla medir, ustedes lo pueden hacer, o contar ahí en el ejercicio cuántas unidades me muevo hacia la derecha y cuántas bajo hacia abajo. Que de paso, esta recta va a tener pendiente positiva o negativa. Negativa. Negativa, porque es decreciente. Yo podría deducir cuántas unidades me muevo hacia la derecha. Por ejemplo, tomo cualquier triángulo. Puede ser este. Me muevo así y así. O puedo tomar hasta acá y contar cuánto bajo hasta acá. Creo que eso sería lo más fácil. Fíjense, de aquí, vamos a marcar, hasta acá. ¿Cuántas unidades me moví? Todo esto que marqué acá. Una unidad, ¿sí? Lo dice ahí. Y ahora cuando bajo hasta abajo, ¿cuántas me muevo? Fíjense que en ese ejercicio la escala en el eje X está amplificada. No se utiliza la misma distancia para las X que para las Y en las unidades. Yo acá corrí una unidad, pero cuando yo bajé de acá hasta acá, ¿cuánto bajé? 2. 2, ¿sí? Miren, tengo una unidad acá y otra acá. Entonces, ¿cuánto es la pendiente? Menos 1 medio. 0. Menos 1 medio. menos 1 medio, fíjate. Si yo escribo y igual a menos 1 medio de x más 1, yo debería correr 2 y bajar 1, pero yo acá hice al revés. Corrí 1 y bajé 2. Menos 2. Bien, menos 2. Ahora lo vamos a ver bien. Esto sería y igual a menos 2 por x más 1. Fíjense. Ordenada al origen, ya lo habíamos visto, 1. Si yo tengo un menos 2, significa que abajo tengo un 1. Entonces, corro una unidad y bajo 2 unidades. No se confundan con la escala, ¿sí? A veces las escalas están amplificadas. Acá, por ejemplo, en el eje horizontal, yo tengo un 0,5 que es gigante en comparación con el 1 que yo tengo en la escala vertical. Por eso pareciera que corriera más así que así. Pero ustedes tienen que tener en cuenta esto. Yo, cuando bajo hacia abajo, bajo 2 unidades. Entonces, corro una, bajo 2. Eso es una pendiente de menos 2. Entonces esto me da y igual a menos 2x más 1. ¿Alguien se quedó con una duda? Igual ahora lo voy a explicar de otra forma. ¿Alguien se quedó con una duda de lo que expliqué recién? ¿No? No. Bueno, vamos a resolverlo de otra forma. Voy a borrar un poco lo que hice. Teníamos una recta que cortaba en 1. Acá teníamos un 0,5. Así. Bueno, esa es la recta. Fíjense. Ustedes me habían dicho
que la pendiente es, perdón, la ordenada al origen es 1. Ahora, este punto que está acá, ¿qué es de la recta? ¿Cómo lo llamamos? Raíz. Eso es la raíz. Entonces yo también puedo deducir la expresión de la recta sabiendo que su raíz es igual, en este caso, a 0,5, que sería 1/2. Tengo la ordenada al origen y tengo la raíz. ¿Y cómo hago yo para deducir la expresión de esta recta a partir de la raíz? Lo voy a hacer acá al costado. Fíjense, yo sé que y es igual a la pendiente, que no la conozco, por x, que es una variable, más 1, porque la ordenada al origen es 1. Ahora, yo sé que la raíz es igual a 1/2. ¿Y qué dijimos que es la raíz? La raíz es el valor de x donde la función se hace 0. Entonces yo sé que si x es igual a 1/2, entonces y va a ser igual a 0. ¿Por qué? Justamente porque la raíz es 1/2. Cuando x valga 1/2, la función va a valer 0. Entonces, esto que yo estoy escribiendo acá, que cuando x vale 1/2 y vale 0, yo lo puedo reemplazar ahí. Yo sé que para y igual a 0, escribo la pendiente que desconozco, sé que x va a ser 1/2 y le sumo la ordenada al origen. O sea, en esta expresión general reemplacé este punto. Entonces acá me quedó una ecuación donde la incógnita es la pendiente. Despejo. Me quedaría, si yo paso a por 1/2 para el primer miembro, me va a quedar menos a por 1/2 igual a 1. Entonces, bueno, lo vamos a reescribir como menos 1/2 de a, sí, es lo mismo, menos 1/2 de a igual a 1. Entonces me queda a igual a 1 dividido el menos 1/2. Y si ustedes hacen la cuenta, 1 por 2, 2. Más dividido menos menos. Y 1 por 1, 1. Y le da la pendiente menos 2. Entonces es una recta que tiene ordenada al origen 1, pendiente menos 2, de donde deducen que esto es y igual a menos 2x más 1. Esta es una forma más analítica de resolver. La que hice primero es una forma un poco más gráfica. Ustedes tienen que fijarse ahí la escala, ver cuántas unidades corre para la derecha, cuántas sube o baja hacia arriba y hacia abajo. Y esta otra forma es, tomando un punto, lo reemplazamos en la expresión general junto con la ordenada al origen y de ahí despejamos la pendiente. Profe, ahí el resultado no se ve bien ahí, el i. Y igual a menos 2x más 1. Voy a ver qué otros tipos de ejercicios les dejé. Ese es el primer gráfico que tienen. Intenten hacer los otros que siguen. Bueno, hoy vamos a ver solamente hasta aquí, porque bueno, ejercicio 4 en adelante ya es paralelismo y perpendicularidad. Voy a tratar de no ir tan acelerado. Tenemos tiempo. Les aconsejo que por lo menos hagan hasta el ejercicio 3, inclusive todo completo. Eso es lo que pueden resolver. Ya en la próxima clase de consulta vamos a ir desarrollando los otros ejercicios. Y también a la par les voy a ir agregando clases de otros temas. Bueno, cuanto al cronograma de clases, bueno, repito, siempre es una conexión de este tipo a la semana, generalmente los lunes. Así que nos veríamos el lunes para seguir con el trabajo práctico. Y el miércoles por ahí les voy a pasar un link de un nuevo videito de una clase. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase, ¿sí? Saludos.